7 de la mañana, 51 minutos. Hoy es 13 de septiembre, 21 de septiembre, sábado de la semana entrante. 21 de septiembre es la fecha en que se anuncia nuevamente racionamiento de Bogotá, a no ser que ocurra un milagro. Pero parece improbable. El milagro sería ahorremos agua en niveles astronómicos y que comience a llover por montones. Ninguna de las dos parece muy probable. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias. Un saludo a ti, todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. ¿Ya el racionamiento, alcalde, es inevitable tal y como están las cosas hoy? Es casi inevitable. Estamos cerca de tener que tomar esa medida. Digamos, yo le cuento una cosa. Este es un proceso que yo dije desde que anunciamos en abril esta situación, que tenía como objetivo principal no solamente abastecer de agua a Bogotá este año, sino principalmente el año entrante. Porque la temporada seca de enero, febrero, marzo y tal vez abril del año entrante es posible que sea similar a la de este año. Entonces, si no tenemos suficiente agua, tanto en el embalse de Chuza como en el embalse de San Rafael, pues vamos a tener retos tal vez peores que los de este año que ya tuvimos. Por esa razón es que tomamos las medidas, que hay que decir que han sido efectivas. Yo quiero decir, mucha gente dice, no funcionaron. Sí funcionaron. Tenemos hoy casi de 19 millones de metros cúbicos de agua en Chuza gracias a las medidas, que no los tendríamos. No los tendríamos sin las medidas. Hemos logrado bajar la presión sobre Chingaza de manera significativa. Hemos bajado en un 20% el agua que traemos de Chingaza. Históricamente, yo le he explicado esto muchas veces, Bogotá trae el 70% del agua históricamente de Chingaza. Y bajó. Ahorita estamos en 51%. Estamos teniendo más de Tibitoc, del agregado norte, que viene del río Bogotá, que no tiene ese reto que hoy tenemos por cuenta del agua. Chingaza está desocupado, ¿no? Chingaza, pues está en 40 y pico %. 46% está, eso suma tanto Chuza como San Rafael. San Rafael está por encima del 70%. San Rafael no es, pero es que San Rafael es más pequeño, usted sabe que tiene 70 millones de metros cúbicos de agua. Chuza, que es más grande, tiene 220 millones de capacidad, sí está por los 84 millones de metros cúbicos. Ahí es donde está el reto. Y tenemos, hay que decirlo, pues un año muy seco, que enero, febrero, marzo y abril fueron muy secos. Nos dijeron después, en mayo de este año, la ministra de Ambiente nos dijo, prepárense alcaldes, porque viene el fenómeno de la Niña. Y las probabilidades de que arranque en julio son del 70%, porque si va a haber fenómeno, nos dijo. ¿Cuándo arrancará? La probabilidad es que el 70% dice que será en julio. No arrancó en julio, no arrancó en agosto, no ha arrancado en septiembre. Entonces todo eso, digamos, una situación que ya teníamos compleja, pero que estábamos manejando, lleva a lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es la fórmula para resolver esto? La fórmula es mantener ese esfuerzo de traer más agua del sistema norte, y en eso estamos. Y por eso en el 18 de septiembre vamos a poder traer ya no 7.2, 7.4 metros cúbicos de agua del agregado norte por segundo, sino 8.2. Y eso baja más la presión en Chingaza. Y en diciembre, 8.6. Entonces, y el año entrante, en abril más o menos, podremos traer 10.5, que es una solución que ya no es para la coyuntura de esta temporada, sino para más largo plazo, tener la capacidad de traer más agua de Chingaza, de agregado norte, para reducir la presión sobre Chingaza. Alcalde, y tal y como están las cosas, la semana entrante no va a llover. Es probable que no, digamos, nos han dicho, como le digo, nos han prometido que va a llover, nada que llueve. Entonces, si no llueve, si no cambia la tendencia. Si comienza la temporada de lluvias, va a ser desde finales de septiembre, un poquito hasta diciembre. Y es posible que llueva menos de lo que históricamente tenemos en esta temporada. Y va a llover menos de lo que estamos esperando, porque es que la Niña llegó y baja automáticamente la afluencia de aguas. ¿Cómo es el racionamiento que usted se está imaginando, alcalde? Bueno, primero, efectivamente, la Niña no va a ser como se pensó originalmente. Pues puede que sea fuerte en algunos momentos, pero no va a tener, digamos, el lapso que se pensaba de julio a diciembre. Va a ser más corta. Y también, quiero decir, desde el principio nos dijeron, la Niña va a tener un impacto mayor en Bogotá versus Chingaza. Que Chingaza, recuerden que está en otra cuenca. Está la cuenca de la Orinoquía. Realmente Chingaza se surte de agua que va para la Orinoquía. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque entonces la gente va a empezar a ver llover también en octubre y va a decir, bueno, ya se resolvió el problema. No se ha resuelto. Pero eso fue un poquito lo que pasó ya hace 3 o 4 meses. Nos va a volver a pasar. Pero yo preparo un poco a la gente para que la gente sepa, si cae un aguacero brutal en Bogotá, eso no resuelve el problema de Chingaza. Depende es las afluencias del sistema Chingaza. Ahora, si no cambia esto, como lo hemos dicho esta semana, que es poco probable que cambie, nos toca volver inicialmente al racionamiento como estábamos antes, es decir, todos los días
una zona. Hoy tenemos, usted sabe, cada 18 días. Bogotá dividida en 9 zonas. Exactamente. ¿Por qué son 9 zonas? Por 24 horas en cada zona. Por 24 horas. Son 9 zonas porque el acueducto tiene una red que está distribuida de tal forma que se puede tomar esta decisión en 9 zonas. Entonces volveríamos a la restricción que estábamos antes del 30 de junio. Por ahora. ¿Qué va a ser como ese racionamiento, alcalde? Es 24 horas, cada una de las 9 zonas, y el ciclo dura 9 días. Y a los 9 días ya ha pasado toda la ciudad por racionamiento y al día 10 arranca otra vez. Entonces no hay días donde no hay racionamiento. Hoy tenemos un día con y un día sin, básicamente. En ese experimento de hace unos meses, alcalde, uno de los puntos débiles para que fuese suficientemente efectivo es que la gente tenía almacenada agua en sus tanques, ¿verdad? Hoy todavía tenemos ese problema. En los de su edificio. ¿Qué se va a hacer diferente allí? Legalmente no podemos hacer nada, Néstor. No podemos hacer nada para eso. Legalmente, prohibir el uso de tanques no se puede. Es un tema de conciencia ciudadana, que tomen la decisión. Ahora, ustedes recuerdan que a raíz de este proceso que arrancó en abril, nosotros activamos una fórmula, Néstor, y era poder cobrar tarifa plena adicional después de un consumo del doble del consumo básico. Eso es una regla nacional, eso es la CRA la que lo define, pero la ciudad decide activarlo y lo activamos. Por eso ya se cobraron 1.700 millones de pesos a quienes superaron el doble del básico Bogotá, que es el doble del básico, más de 44. Castigar con una tarifa diferencial a quienes derrochen agua o a quienes gasten consuman más del doble del básico. Entonces, eso ya llegó a un cobro que fueron 1.700 millones de pesos que no van a la empresa de acueducto, hay que decirlo. Esto va para un fondo del Ministerio de Ambiente. Pero es un desincentivo al consumo, básicamente. El Ministerio está analizando la posibilidad de bajar esos umbrales. Sí, la CRA está, y sobre allá eso quiero preguntarle, porque pretende endurecer aún más esos umbrales. Bastante, debo decir que bastante por lo inicial. ¿Eso en qué cambiaría la situación de disponibilidad de agua hoy en Bogotá? Esas medidas que prepara la CRA. Digamos, es un desincentivo, sin lugar a dudas, porque básicamente ya se va a empezar a cobrar tarifa plena, no a partir de los 44 metros cúbicos en 2 meses, sino a partir de los 22 metros cúbicos en 2 meses para estratos 5 y 6. Para estratos 1, 2 y 3 será a partir de los 11 en estrato 1, 2 y 3 y de los 9 metros cúbicos por mes para los estratos 4, 5 y 6. A partir de esos límites, ¿qué pasa? Les cobran tarifa plena por cada metro cúbico, cerca de 3.000 pesos más o menos. Es decir, se le va a subir la factura del acueducto a toda la gente en Bogotá. A toda le va a subir si eso se materializa. Hasta ahora lo anunciaron, va a entrar en discusión, en revisión, pero todavía no se ha materializado. Entonces, básicamente, para resumirles, hay un básico que en Bogotá es del 11 metros cúbicos al mes, básicamente. Entonces, ¿para todos los estratos? No, eso va a ser para estratos 1, 2 y 3, sí, básicamente. Entonces, quien supere ese consumo va a tener por encima de eso un cobro mayor. Un cobro mayor, exactamente. Sí, eso quiere decir castigar, desincentivar el uso, vía bolsillo. Exactamente. Y va a ser para todos los estratos. El alcalde dice, Ricardo, desincentivar. Yo digo castigar, porque es poner a la gente a pagar más plata. ¿Funciona más ese castigo o desincentivo que la educación y decirle a la gente ahorre porque estamos mal? Yo creo que hay que combinar las cosas, Néstor. Yo creo que se necesitan medidas de todo tipo en estos procesos. No es suficiente el cambio de comportamiento porque a veces la gente se relaja. Como les decía, la gente se relaja cuando empieza a llover en Bogotá y cree que ya se resolvió el problema. Además, este es un problema que no es solamente por esta temporada. Más allá de que tenemos un reto particular este año, yo creo que la ciudad sí tiene que seguir avanzando en reducir el consumo promedio. Tenemos que cada vez cambiar comportamientos. Eso de las duchas de más de 5 minutos se acabó y se debe acabar. Eso no puede continuar ya. Nadie debería bañarse más de 5 minutos por ningún motivo, inclusive bajarlo a 3. Y hay muchos cambios de conciencia. Son básicos, pero... ¿Usted, alcalde, cumple con esto? Sí, sí que le muestro ahorita. Duchándose usted me va a mostrar. No, pero aquí tengo. Me va a mostrar un video duchándose. Pero sin detalles. No, le voy a mostrar ahorita la cuenta, la factura de su cuenta. Del agua. Yo he hecho un esfuerzo en la familia, espero que si lo encuentro aquí porque fue una reducción significativa. Nosotros llegamos... ese celular, alcalde. No, tranquilo, no tengo nada indebido. Ahí está la del gas. No, pero me llega a mostrar una foto suya bañándose. ¿Yo qué hago con eso? Bueno, no, lo tengo que buscar aquí porque no encuentro, pero básicamente nosotros bajamos de
en la familia, somos 5 que estamos en la casa, de 39 metros cúbicos en 2 meses a 21. En 2 meses. Casi redujeron casi la mitad. 50%. Casi la mitad. Casi la mitad. Es más, yo le he pedido a los secretarios que todos los del gobierno distrital muestren qué están haciendo cada uno, porque esto tiene que ser ejemplo. Hemos dado ejemplo en las entidades públicas, Néstor. El informe que me presentó ayer la Secretaría de Hábitat indica que hay una reducción de 26% del consumo de agua en entidades públicas distritales. 26% se ha reducido. Y si uno suma nacionales y distritales, en Bogotá se ha reducido ¿Y un usted 18%. tiene, alcalde, tiene el promedio en general los bogotanos cuánto hemos reducido el consumo en los últimos meses? Sí, el promedio, digamos, es alrededor de, digamos, sumando las 2 etapas, la etapa inicial que tuvo restricción mayor y la segunda etapa, estamos alrededor de una reducción del 10% del consumo del agua, más o menos. Pero es poquito, ¿no? La verdad. Sí, ahora hay que decir que esta ciudad no es una ciudad que consuma exageradamente agua. Sí consumimos bastante, tenemos un reto de pérdidas. Una de las razones que, por ejemplo, nos llevaron a tomar esta decisión, ¿se acuerda que usted cuando tal vez hablamos en el inicio de este proceso, me plantearon muchas veces, oye, ¿por qué no hace un racionamiento más bien todos los días 6 horas toda la ciudad? Y no afecta tanto una zona, 24 horas que a veces se demoran en llegarle más de 24. Y eso tiene que ver con que los tubos de Bogotá, muchos pues tienen muchos años, y cuando usted aumenta la presión y la baja por cierres y aperturas, genera un riesgo mayor a rupturas. Y eso es inevitable. Me acuerdo, la teoría es que esto no es como la luz, que usted baja un switch, que usted baja un botón y lo vuelve a prender y no pasa nada. Primero no pasa nada con la luz, sino que además llega inmediatamente a donde quiera usted que llegue. O sea, usted restablece la luz en una zona, inmediatamente llegó a toda la zona. Estos son tuberías. Entonces usted abre la válvula, empieza a llegar el agua, no puede hacerlo con tanta presión porque se rompe todo, y además se demora en llegar. Digamos, usted a la zona más cercana a la válvula le llega más rápido que a la zona final. Y lo de los tanques que usted me mencionaba hace un rato afecta a ese tiempo de llegada del agua, porque cuando usted utilizó el tanque, al día siguiente del racionamiento se empieza a llenar ese tanque y se demora más en llegarle a las otras zonas que están o que estaban el día anterior en racionamiento. Me dice una oyente, alcalde, perdóneme, Víctor, me dice: a quienes, doña Gladys Vargas, a quienes hemos reducido, nos envían una carta donde dicen que nos van a revisar porque se evidencia disminución del consumo. ¿Esto es cierto? Sí, eso pasa, a veces pasa, es regulación, digamos, hay que entender que también hay una regulación en Colombia que nosotros tenemos que cumplir, pero y es revisar esos casos para ver ¿por qué se hace eso? Básicamente es regulación que dice, cuando hay una reducción muy drástica del consumo, hay que revisar si puede ser un tema de que están eventualmente, digamos, utilizando agua que no se está cobrando, están evadiéndola, o qué es lo que está pasando. Eso dice la regulación. Pero, alcalde, pero no es un contrasentido, me sorprende esta respuesta, un contrasentido diciéndole a la gente: ahorre agua, por favor. Y la gente que ahorra agua le dice: ahora vamos a investigar. Usted está sospechoso. Sin duda, pero es un contrasentido de la regulación. Ahora, estoy convencido que en el 98%, 99% de los casos que van y revisan se dan cuenta de simplemente un ahorro de consumo. Aquí no hay ningún tipo, nada indebido. Pero también uno de los temas que tenemos que trabajar es las pérdidas de agua, ¿no? Porque Bogotá tiene unas pérdidas significativas, no mayores a otras ciudades, pero tenemos pérdidas significativas que estamos trabajando para reducir, y parte de las pérdidas, Néstor, tienen que ver con gente que a veces capta agua de alguna red y no la paga por ella. Okay. No paga por ella. Pero ¿cómo es eso? Pues porque en el caso de la energía, alcalde, pues la gente se pega con un cable, ¿no? ¿Cómo se roban el agua? No, pues pueden dañar el medidor, por ejemplo, y entonces no se está generando, digamos, si en la lectura del medidor no aparece eventualmente el consumo real, entonces pueden afectar al medidor. Hay diferentes fuentes. Usted puede ir también hay zonas de Bogotá, infortunadamente, que tienen unos retos porque no están legalizadas y ellos toman agua ahora de la red. Lo que hay que hacer es también adecuar esa regulación a época de crisis como la que estamos viviendo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso es regulación nacional, no es de la ciudad, es nacional. Ahí tenemos diálogo permanente con la CRA, que es la que va a expedir eventualmente este tema de desincentivos adicionales. Nosotros, por ejemplo, dijimos que era importante pues que tuviera en cuenta el tema de que no fuera regresivo eso, porque, por ejemplo, un hogar de estrato 5 y 6 puede ser un hogar de 3 personas, 2 personas, un hogar de estrato 1, 2 y 3 puede ser un hogar de 5, 6, 7, 8 personas, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Por eso el desincentivo, pues la idea es que el umbral arranque un poco más alto para el estrato bajo. ¿Cómo está su relación con el gobierno nacional? ¿Cómo está la relación? Pues constructiva, digamos, con dificultades en algunos frentes. Yo, por ejemplo, ayer vi, Néstor, el pronunciamiento del presidente sobre el tema del racionamiento, y debo decir que me dejó un poco sorprendido porque la ministra hace 2 días hizo un llamado a reducir el consumo
Y precisamente la ministra dijo, tenemos que avanzar en el desincentivo del consumo. Y ayer el presidente dijo, esa estrategia no sirve. Entonces yo sí le pido al gobierno nacional un poco A ver, que a ver, unifique mensajes. Para quienes no lo escucharon, el presidente no solo dice que la estrategia no sirve, sino que el problema es estructural. Si mal no recuerdo, Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, echó para abajo el proyecto de ampliación de Chingaza, ¿no? Si el presidente dice que es estructural, ¿a qué se refiere con el estructural? Bueno, a ver, el presidente, lo que yo interpreto, él habló de varias cosas ayer y ha hablado en las últimas semanas de varias cosas. Una es unos retos que dependen de la del gobierno nacional realmente, y es la deforestación en la Orinoquía, por ejemplo, y el impacto que la deforestación en la Orinoquía tiene sobre las precipitaciones y las afluencias del páramo de Chingaza y por ende de Chuza. Entonces él dice, este es un problema de deforestación y de afectación en territorios que han reducido la posibilidad de tener precipitaciones y afluencias a Chingaza. Eso es un problema estructural, efectivamente, una problemática que requiere una solución que no depende del distrito. Otro tema que él ha mencionado es el tema, digamos, del desarrollo urbano. Él lo ha mencionado insistentemente. Bogotá no puede seguir creciendo. Hay que tener en cuenta que en Bogotá se generan al año 75.000 hogares. Tenemos en este momento un déficit entre vivienda en términos de calidad y cantidad de 335.000 viviendas. 75.000 familias nuevas que llegan a Bogotá hogares cada sí, año. Sí, yo le cuento una cosa, hoy están llegando entre 8.000 y 10.000 víctimas por cuenta de la violencia al territorio distrital, entre 8.000 y 10.000 al mes están llegando en este momento. Si uno no construye una fórmula. Y entonces, ¿cómo se frena, suponiendo que el presidente Petro dice el tema es de crecimiento de Bogotá? Es lo que le entiendo, ¿cierto? ¿Cómo se puede frenar ese ingreso entonces, en Bogotá? ¿habría que prohibir la entrada de las víctimas? No, pues a ver, son varias cosas. Uno no puede cerrar la ciudad, digamos, y esta ciudad no se va a cerrar. Por un lado llegan, pero por otro lado se generan nuevos hogares, ¿no? También. Digamos, cada vez los hogares son más pequeños, ustedes saben eso, es decir, cada vez en un hogar viven menos personas, antes vivían 3, 4, ahora son 2.5, digamos, promedio, y eso que implica que donde vivían unas personas antes, ahora viven menos personas, es decir, ocupan más espacio las mismas personas, eso es inevitable, y eso está pasando, a medida que avanza económicamente también un territorio, se genera más demanda por predios que no son vivienda, por comercios, por oficinas, por industrias, por diferentes cosas. Entonces, contener, digamos, prohibir el crecimiento de una ciudad no se puede. Lo que se puede es organizarlo. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso requiere de medidas estructurales también, volviendo al tema que estábamos hablando, y es que si el gobierno del entonces alcalde Petro decide que no se hace el proyecto que usted menciona de Chingaza 2, o el embalse que queda al lado de Chuza, que es el embalse de la playa, ha debido plantear la alternativa. Bueno, no se hace esto por temas ambientales. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se va a abastecer el agua de Bogotá a futuro y cómo se garantiza? Y eso no se planteó. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Lo que ya les conté, ampliar la capacidad de Tibitoc para traer más agua del río Bogotá. Eso es un tema fundamental. Tenemos que hacer unas inversiones grandes en el río Bogotá en términos de conservación para proteger esa fuente hídrica y convertirla en una que genere menos costos, porque hoy tratar el agua del río Bogotá vale casi 3 veces más que tratar el agua de Chingaza, hoy, por cuenta del impacto que tiene municipios, digamos, cosas que pasan alrededor de la cuenca del río Bogotá en el norte. Entonces, yo sí creo que el gobierno nacional, estamos listos a dar esa discusión, pero yo creo que plantear la teoría de que uno puede cerrar el crecimiento de una ciudad, prohibirlo, no tiene sentido. Lo que termina pasando es que la gente termina buscando vivienda en zonas ilegales, en zonas que tienen, por ejemplo, riesgos de deslizamiento, que tienen, por ejemplo, en parques de la ciudad, por ejemplo en Entre Nubes hay un reto, entre otras cosas. Entonces uno tiene que entender también la realidad y el territorio, la práctica, no lo ideal solamente, sino la práctica. ¿Qué pasa si usted no habilita suelo y no genera vivienda para la ciudad de Bogotá? ¿Qué pasa? La gente va a buscar una alternativa, ¿dónde vivir? Y entonces si no tiene recursos, porque no hay un apoyo, termina viviendo en zonas ilegales, termina invadiendo zonas donde son víctimas, además de esos famosos tierreros que les cobran una plata, que pueden ponerlos a pagar durante 2 años 200.000 pesos mensuales y a los 2 años los sacan. Dicen, pero si yo pagué, pues sí, pero ya no quiero tenerle a usted ese espacio, se va y lo sacan. Y la gente no tiene, digamos, garantías de dignidad en ese sentido. Entonces yo sí creo que esta discusión sobre el desarrollo de la ciudad hay que darla en el territorio, en la práctica, ¿no?
cómo opera, digamos, las decisiones del gobierno distrital, de la nación, para garantizar que la gente tenga vivienda digna. Y provocando un tema mayor, que es la deforestación, por supuesto, alcalde. Pero fíjese que el presidente Petro lo compara incluso con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, diciendo que usted está haciendo un procedimiento incorrecto, tomando medidas que no corresponden al momento actual de Bogotá. Y producto de la declaración del presidente Petro, los bogotanos están comparando qué dice el presidente y qué dice el alcalde en términos de si es coyuntural o es estructural. Y se preguntan si la medida de racionamiento que viene, es decir, el endurecimiento, va a ser tipo 4/1000, permanente o por lo menos en un momento temporal, pero volviéndose al final de cuentas permanente. ¿Para cuánto tiempo se tienen que preparar los bogotanos para esta restricción? A ver, primero es importante mencionar que, digamos, el presidente dice, Mockus tenía un problema coyuntural, que era un daño en unas tuberías entre Chusa. Un túnel que se había tapado. Que se dañó, exactamente. Y él resolvió eso reduciendo el consumo de la ciudad, porque era un tema coyuntural y funcionó. Tuvo dos problemas, inclusive, Mockus, que el otro lo manejó Bromberg. Uno fue Mockus y el otro Bromberg. Y él dijo se resolvió por cuenta de que no era un problema estructural. Ahora sí lo es. Yo lo que creo es que sí, Bogotá tiene un problema estructural, sin lugar a dudas, en términos de que no tenemos, digamos, un sistema que esté blindado, en términos de que el sistema es muy dependiente de Chingaza. Y tenemos que resolver eso, y lo estamos haciendo con lo de Tibitoc, y tenemos que hacerlo con otras medidas, y estamos trabajando en eso. Pero lo que yo sí digo es, ¿qué alternativas propone hoy el presidente? Es decir, en la coyuntura actual de hoy, que tenemos un reto de agua en enero, febrero, marzo y abril. Si no es bajar consumo y restricción, ¿cuál es la alternativa? De corto plazo. Yo no veo que él plantee ninguna alternativa, porque luchar contra las mafias del poder que han hecho una cantidad de cosas en la Orinoquía, estamos de acuerdo. Pero eso, ¿cómo se logra para aumentar las precipitaciones en el sistema Chingaza en cuestión de 3 meses o en cuestión de 2 meses? Pero alcalde, ¿cómo se logra? Más allá de esos discursos, ¿qué esperaría usted del presidente? ¿Qué medida de pronto de orden nacional le serviría a usted para enfrentar esta situación? No, pues yo creo, por ejemplo, que la ministra, el anuncio que hizo va por el camino que coincide con el que planteamos. En este momento hay que desincentivar el consumo de agua, sin lugar a dudas. Y hay que tomar las medidas. Ahí sí creo que hay que dar una discusión, por ejemplo, en la CAR, y ahí el gobierno nacional está presente. En la CAR tiene varios asientos en el Consejo Directivo de la CAR, porque la CAR es la que, por ejemplo, nos va a decir si podemos o no avanzar en una ampliación de la concesión para captar agua del río Bogotá. Entonces, nosotros creemos que una de las herramientas que necesitamos para poder resolver el problema en el mediano plazo es poder traer más agua, como les decía de Tibitoc. Hoy traemos 7.2, la meta es llegar hasta 10.5. Para eso la nación juega un rol importantísimo. Entonces ahí le pedimos, avancemos en esa discusión, gobierno nacional, presidente Gustavo Petro, y logremos de esa forma reducir la presión sobre Chingaza como una medida que nos permita enfrentar esto este año y el año entrante. Y demos la discusión de largo plazo. Es el alcalde Carlos Fernando Galán esta mañana aquí en Blue Radio. Déjame una última pregunta. Yo creo, y la pregunta es, ¿por cómo insistir en que esto se vuelva un estilo de vida? Es que yo no creo que el problema del agua se vaya a resolver ni mañana ni pasado. Es decir, yo realmente creo que nosotros vamos a tener problemas de agua en las grandes ciudades del mundo en los próximos tiempos. ¿Cómo lograr que esto se vuelva un estilo de vida? Bueno, ese es otro tema importante, padre, que usted menciona. Es que, por ejemplo, dicen, no, que este es un problema del desarrollo de Bogotá, que es un problema de la Orinoquía. Bueno, pues México ha tenido problemas de agua, Ciudad del Cabo ha tenido problemas de agua. Hay muchas ciudades del mundo que en los últimos 10 años han tenido grandes retos para poder abastecerse de agua. Montevideo también tuvo. Montevideo también. Entonces, es un tema que no es exclusivo de Bogotá, es un tema que tiene que ver con cambio climático, entre otras cosas. Ahora, en esas ciudades, por ejemplo, yo estaba revisando Ciudad del Cabo, que tuvo un momento crítico, estuvieron muy cerca de lo que ellos llamaron el día cero, es quedarse sin agua, y en ese sentido lograron bajar a un consumo. Hoy Bogotá consume más o menos 138 litros por persona al día. Muchas ciudades de Colombia consumen mucho más que eso, pero muchas consumen menos. Por ejemplo, Ciudad del Cabo llegó a 50, o sea, cerca de la tercera parte de lo que consume hoy Bogotá. Pero hoy otra vez están aumentando. En Ciudad del Cabo están, entiendo que por encima de 100. Entonces, el reto es cómo mantenemos que la gente entienda que no son situaciones... Y ahí juega un rol, pues trabajar, por ejemplo, en sistemas de ahorro de agua. Por ejemplo, los medidores, eso es gradual, pero esos medidores tienen que volverse todos inteligentes, para que uno sepa en su celular cuánta agua está consumiendo cada día. Tenga claro, ¿y eso me va a costar cuánto? Listo, yo tengo claro cuánto me va a costar porque estoy consumiendo, tengo un registro. En Lagos de Torca, es el proyecto del norte de Bogotá, ya tenemos 1000 viviendas que se van a entregar con medidor inteligente de agua.
Y la meta es seguir Pero avanzando en ese sentido. ¿qué quiere decir medidor inteligente? Usted, señor Carlos Fernando, solamente puede consumir 130, cuando llegue a 130 se le acaba el agua. Usted podría poner eso en un medidor, usted mismo advertirse, es decir, yo quiero saber hasta cuándo llego a 130 al día. Es decir, esa herramienta en tiempo real con tecnología le permite a usted saber, porque usted cuando sabe cuánto consumió, pues cuando le llega la factura cada 2 meses. ¿Y están pensando en cambiar los medidores? Es que eso, digamos... ¿Cuánto vale? Vale un billete, exacto, ese es un claro. proceso que no se puede cargar a la tarifa. Ese es el reto, no se puede cargar a la tarifa. Por eso, en las viviendas nuevas creemos que hay una oportunidad para ir avanzando en eso. Y otra cosa importante es el tema de uso de aguas lluvias. Hay una apuesta grande nuestra para promover el uso de aguas lluvias en los inmuebles. Entonces ahí esa apuesta también nos va a ayudar a que aprovechemos esa agua que hoy no podemos aprovechar como quisiéramos, Néstor. Mucha gente nos dice, está lloviendo en Bogotá, aprovechen esa agua. No, hoy no tenemos las herramientas para hacerlo, gradualmente lo estamos aplicando, pero eso va a tomar tiempo. Pero esos son los retos, que es cambiar de esa forma, que la gente conozca más, tenga más información, le cueste más y consuma más. Todo eso es lo que nos va a llevar a cambiar definitivamente el comportamiento. Alcalde, un tema que le piden desde las redes sociales, a ver si lo podemos aclarar para terminar esta entrevista. Coca-Cola. Sí, es increíble. Sí. Bueno, sé de su risa. no, a es mí que es me increíble produce... que me acusen de eso. No, claro, pero como aquí hay metidos parlamentarios, básicamente la acusación es que en momentos de crisis la planta de Coca-Cola se está llevando agua de Bogotá, que usted se la está regalando a la planta de Coca-Cola, que por cuenta de Coca-Cola estamos en crisis de agua en Bogotá. Sí es tan amable, Bueno, alcalde. a ver, le cuento. Eso se refiere a una concesión de agua en La Calera que dio la CAR hace cerca de 40 años, que no es una concesión otorgada por Bogotá, en la cual Bogotá, y yo no puedo definir nada sobre esa concesión. Entonces, además esa concesión, y ayer que estuve en TV Talk, hablé con todos los técnicos del acueducto, yo les pregunté insistentemente, porque yo tengo clarísimo que esa concesión no tiene que ver con Bogotá en términos de decisión política o administrativa, no tiene que ver con nosotros. Pero les pregunté, pero más allá de eso, que nosotros no incidimos en eso, ¿eso en qué impacta el abastecimiento de agua de Bogotá? Y me dijeron, eso no nos impacta en San Rafael, no nos impacta en TV Talk. El agua que sale de ahí, si dejara de salir, no la podríamos tomar en San Rafael. Fue lo que me explicaron. No tiene nada que ver con el sistema que tenemos en Bogotá. Esos son los técnicos del acueducto. Entonces, eso de Coca-Cola que me han acusado a mí, pues no tiene ningún sustento, porque yo no decidí eso, no puedo, digamos, cancelarla, no me corresponde a mí, no tengo decisión sobre eso, pero además, esa concesión no tiene que ver con el abastecimiento de agua del sistema que maneja Bogotá. Ahora, yo sí creo que hay que ir a una discusión regional sobre abastecimiento de agua, sin lugar a dudas. Y Bogotá está lista porque Bogotá tiene, digamos, cosas que aportar, cosas por las usted cuales sabe, responder. el agua que consume la planta de Coca-Cola, eso es La Calera, ¿verdad? En La Calera, exactamente. ¿Es muy grande? Sí. Debe ser bastante, pero digamos, no tiene que ver con Bogotá, repito. No tiene que ver con Bogotá. Ahora, no tengo la cifra, pero Bogotá consume, como les decía, 17 metros cúbicos de agua por segundo. Yo creo que lo que sale de consumo de esa concesión que tiene en La Calera, que repito, no tiene que ver con Bogotá, debe ser pues menos del 0,5% de eso. Bastante menos. Yo creo que es mucho menos que eso. Mucho menos que eso. Entonces, creo ahora, que son 3 litros de agua por segundo. Bueno, por eso. Entonces, si Bogotá tiene 16.000, 17.000 litros de agua esto es por segundo, eso es mucho menos que eso, mucho menos. Pero, repito, sí creo que vale la pena dar la discusión, se Néstor. ha convertido en un discurso, pues ya usted sabe, políticamente afiliado a qué religión, Sí. que es contra Coca-Cola, contra usted. Pero yo invito a esos críticos que son Y ahí- cercanos, hay que decirlo, al gobierno nacional, Sí, claramente. que por qué no piensan en que el gobierno nacional tiene en la CAR varios representantes en el Consejo Directivo, más que el distrito. De hecho Entonces, están deberían de- definiendo antes de diciembre si prorrogan o no esa concesión. Esa concesión Bueno, es viene el del momento. año, esa concesión va a cumplir 40 años, viene del año 86. Y yo sí creo que hay que dar una discusión sobre cómo nos estamos abasteciendo de agua en toda la región. Uno, lo que le corresponde a Bogotá y lo que maneja Bogotá, y las otras también. Hay que dar esa discusión. Y hay que dar la discusión. Y es Concesión, válido. a ver, alcalde, concesión para Coca-Cola, ¿qué quiere decir? Básicamente es que Coca-Cola pide, digamos, una autorización, una licencia y paga por utilizar agua en diferentes puntos. En este caso estamos hablando del de La Calera. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, Digo, hay muchas industrias que Coca-Cola- consumen agua. Coca-Cola paga por el agua que consume. Sí, hay quienes dicen que paga muy poco.
Y sí paga, digamos, allá, entiendo, mucho menos de lo que se pagaría en Bogotá. Pues Muchísimo menos. Pues hay que ponerlos a pagar más, lo que sea. Pero eso no es una decisión del distrito, pero es una decisión de ahí la CAR. De ahí a la tesis de que sin el agua que consume Coca-Cola en La Calera no estaríamos en racionamiento. No es Hay cierto. una diferencia gigante, ¿no? Sí, no, eso no sería suficiente. Además, repito, me dicen los técnicos del acueducto, esa agua no llega al envase de San Rafael, ni llegaría, ni la podríamos captar. Sí, ¿usted tiene de casualidad una cuenta, alguna cifra de cuánto paga Coca-Cola al año de agua? No la tengo, pero se la mando. Es que me han dado varias cifras y evidentemente creo que paga poquito, pero lo que hay que hacer es que pague lo que corresponde o que pague más de lo que está pagando. Me comprometo a mandarle en unos minutos cuánto es esa cantidad de agua manejada por el acueducto de Bogotá, cuánto pagaría. Ok. Para la comparación. Vale, Porque sí creo que hay que vale. dar esa discusión. Ahora, estoy de acuerdo en que este es un tema muy de filiación política, movido pues por unos intereses estrictamente políticos, pues porque tiene este eco que está teniendo esto en las redes sociales, ¿no? Que Coca-Cola tiene un tratamiento diferente. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, Muchas gracias. me permite, hay un tema cambiando coyunturalmente el frente, como diríamos en los deportes. Bogotá, alcalde, ¿cómo se prepara para lo que se viene de este fin de semana en 8? Porque se nos viene un mega evento, la final del Mundial Femenino. No, Con- pues, ojalá desde- con Colombia. Claro, ojalá con Colombia. Sí. Pues estamos preparados desde el principio del Mundial, desde antes. Obviamente ahí tiene un plan tanto de seguridad como de movilidad. Nos alegró que se ha convertido como una especie de competencia entre Bogotá, Medellín y Cali para ver Sí. quién lleva más al estadio y Por el vamos a récord. trabajar Ujú. para que no haya una silla vacía en el Campín. Ojalá con Colombia en esa final. Ujú. Pero estamos listos, muy orgullosos de que Colombia haya demostrado ese cariño por el fútbol femenino, porque pues entiendo que las asistencias han sido históricas en este mundial en Colombia. Entonces estamos listos, es una gran fiesta. Vamos a tener en Bogotá el partido del tercer y cuarto lugar El sábado, y el partido de la final. el domingo. Entonces, estamos listos y preparados para lograrlo. Bueno. Y va a llegar Colombia confiando en Dios. Alcalde, gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor, a todo el equipo. Feliz día para usted, el Gracias. alcalde de Bogotá, esta mañana en Mañanas Blue. Son las 8:23 minutos.